Hoy día vamos a ver un episodio bastante triste, pero que tiene profundas implicaciones y que tiene también algunas lindas verdades que quiero compartir con ustedes hoy día. Así que les voy a pedir, por favor, que si ustedes tienen su Biblia en la mano, la abran en el libro de los Hechos, capítulo 7, para que leamos desde los versos del 51 al 60. Hechos, capítulo 7, desde el 51 al 60. Y este texto dice así, síganlo con su vista. Tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a este lo han traicionado y asesinado ustedes, que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Como les decía anteriormente, este episodio en particular es bastante triste. Aquí nosotros estamos viendo la muerte de un varón de Dios que había sido elegido por la iglesia para servir, que había sido elegido por la iglesia para manifestar de manera tangible el amor de Dios hacia otras personas. Un hombre que, habiendo sido acusado falsamente, dio testimonio de su fe y dio testimonio de la verdad del Evangelio de manera incontestable, al punto que aquellos que lo acusaban falsamente no pudieron sostener sus argumentos en contra de Esteban. Y aún así, lo que vemos nosotros en esta última parte es que prevalece el odio, prevalece el resentimiento, prevalece la religiosidad por sobre la verdad. Y eso siempre engendra muerte. Y la Biblia nos muestra en este triste episodio la realidad de la cual todos nosotros como hijos de Dios también somos presa. Entonces, ver hacia el pasado y mirar este episodio es realmente difícil. Más aún si nos ponemos en los zapatos de Esteban. Él era, digámoslo así, un hombre que llevaba poquito tiempo sirviendo al Señor y se encontró con gente que era, como dice la Reina Valera, dura de cerviz, era cabeza dura, que no estaban dispuestos a inclinar su cabeza o su corazón delante del Señor. Esteban se encontró con una multitud de personas que tenían muchos prejuicios en su contra. Y esto puede ser tal vez semejante a algo que probablemente hemos experimentado. ¿Usted ha alguna vez tratado de pasear a un perro grande que quiere hacer lo que quiere y quiere ir donde él quiere? De pronto
aquellos que hemos tenido esa experiencia, yo cuando era niño tuve un par de Rottweilers. Cuando los sacábamos a pasear, la verdad, siempre decíamos que ellos nos sacaban a pasear nosotros, porque ellos iban por donde querían y nosotros teníamos que seguirlo. De repente nos encontramos en la vida con personas así, que no están dispuestas a escuchar, sino que solamente quieren hacer lo que ellos quieren. Así son los religiosos, así son las personas con las que Esteban se estaba enfrentando en este texto bíblico. Personas que tenían circuncidados sus cuerpos, pero no sus corazones. Personas que cumplían con la ley en la forma, pero que estaban alejados en su corazón del verdadero cumplimiento de la ley del Señor. Hombres que se habían extraviado de lo que realmente el Señor esperaba de aquellos que son hijos o parte de su pueblo. Y es por eso que Esteban, en el texto que nosotros acabamos de leer, vamos a decirlo de esta manera, los insulta. Fíjense lo que dice el verso 51, les dice: tercos, duros de corazón, torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resistentes al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. Esteban confronta a los judíos que lo estaban juzgando injustamente con la verdad de que a lo largo de toda la historia siempre se habían levantado personas que habían intentado torcer la ley, que habían intentado torcer la mano de Dios, no queriendo hacer su voluntad, sino que hacer aquello que solamente su corazón les decía. Esteban está confrontando a un grupo de hombres religiosos que eran resistentes a la palabra y que eran resistentes al Espíritu Santo. Y tal vez nosotros podríamos identificarnos fácilmente con lo que estaba sucediendo y ponernos de parte del lado de Esteban. Solemos ser así, nuestro corazón suele ponerse siempre del lado de aquel que entre comillas es el más débil. Pero la invitación que yo quiero hacerte hoy día es a que tú puedas revisar tu corazón y ver qué tanto de aquellos fariseos que juzgaron injustamente a Esteban en aquella época hay hoy día de esas mismas actitudes en tu corazón. Si Esteban estuviera parado aquí delante de nosotros, dedicaría tal vez estas mismas palabras diciéndonos: tercos, duros de corazón, torpes de oído. Ustedes que vienen aquí cada semana a escuchar la palabra del Señor, luego vuelven a sus casas y nada de lo que escuchan lo ponen por obra o lo ponen en práctica. Ustedes que buscan vivir una vida de religiosidad delante de Dios, sin embargo sus corazones solamente hacen lo que ustedes quieren. ¿Cuánto de lo que Esteban está juzgando en el corazón de los fariseos y de los judíos que estaban delante de él hay tal vez hoy día en nuestro corazón? Cuando Esteban los confronta con esa realidad, vemos que ellos se encoleran, se enojan. Cuando escuchan que Esteban les había imputado, así como en tiempos anteriores, en esos tiempos, que habían asesinado a aquellos que anunciaban la venida del justo, ellos, dice el texto en el verso 54, rechinando sus dientes, montaron en cólera contra él. Se abalanzaron sobre Esteban, no quisieron seguir escuchándolo, taparon sus oídos, lo llevaron fuera de la ciudad y allí lo apedrearon. Lo que yo quiero llevarte también hoy día a reflexionar es acerca de esta actitud de Esteban. En un primer lugar, ¿cuánto de esa religiosidad que llevó a Esteban a la muerte hay en nuestro corazón? ¿Cuán resistentes tal vez durante este año hemos sido a la palabra de Dios? Hoy es el tiempo de que miremos al testimonio de la palabra de Dios y podamos rendirnos y no ser resistentes, a que seamos discípulos que estén dispuestos a no solamente escuchar, sino que también poner por obra lo que
diariamente leemos en la Biblia o lo que domingo tras domingo escuchamos a través de la predicación. Y aprendamos en esa dirección a imitar la fe de un hombre que padeció con su muerte su fidelidad al Señor. Y es aquí donde yo quiero tocar dos puntos que espero que delante de lo que leemos en el texto nos pueda hacer sentido en nuestro diario vivir. Y el primero es que delante de la muerte de Esteban aprendemos que Jesús es nuestro juez. Jesús es nuestro juez. Vemos a Esteban como una oveja puesta delante de una manada de lobos. Vemos a Esteban como lo que él siempre había intentado ser, un buen portador del mensaje del Evangelio. Él estaba predicando, él estaba orando, él estaba enseñando sobre Jesús, él estaba orando con la gente. Y cuando vienen a enfrentarlo por causa de lo que él decía, esta imagen, por favor, nunca olvide lo importante de este texto. Esteban, en medio de esa dura realidad de enfrentarse a los judíos, dice que ve al príncipe de los pastores. El cielo se abre delante de sus ojos y él ve a Jesucristo a la diestra del Padre. Y en ese momento ve Esteban a quien es el buen pastor, que viene a juzgar las cosas que acontecen en nuestra vida que a nosotros nos parecen injustas. Entonces piensen esto: cuando en nuestra vida Satanás, los demonios o incluso nuestras propias concupiscencias vienen a devastar, vienen a devorar al rebaño de Dios, quien se pone en medio de ellos es Cristo Jesús. Él es aquel que viene a juzgar también no solamente a Esteban, sino que aquellos que estaban asesinando a Esteban. Entonces, queridos hermanos, así como Esteban, también nosotros debemos aprender a levantar nuestra vista y empezar a mirar a Jesucristo en medio del sufrimiento. Nuestro problema es que a menudo no levantamos la vista al Señor hasta que acontece algo que realmente nos duele. Muchas veces estamos tan ocupados con nuestras labores aquí que no levantamos nuestros ojos para contemplar al Señor. No levantamos nuestra vista para clamar por su misericordia. Y Esteban, en medio de esta difícil situación, él mira la gloria de Cristo Jesús y ocupa un término que es muy singular, porque nadie más en el Nuevo Testamento utilizó este término para referirse a Jesús. El texto dice que Esteban vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Solamente Esteban en este pasaje se refiere a Jesús en el Nuevo Testamento como el Hijo del Hombre. Y fíjese que esta figura proviene del Antiguo Testamento y principalmente de la profecía de Daniel. El Hijo del Hombre es la expresión que definía a Dios estando en medio de los hombres, que viene cabalgando sobre una nube en el cielo para hacerse parte de la historia humana a fin de juzgar todas las cosas y traer su reino. El Hijo del Hombre es la imagen del juez que vendrá a poner orden en todas las cosas que están tergiversadas por causa del pecado. Piensen esto. Juan, cuando él nos relata la profecía del Apocalipsis, dice que también él ve a Jesucristo no en su estado de humildad. Y esto es un aspecto interesante. Muchos de nosotros hoy día todavía vemos a Jesús a través de esas pinturas o a través de esos retratos de un hombre pusilánime, débil, que está lacerado, que con cara de humildad, pareciera ser que, y disculpen esta expresión, ¿cierto?, no mataría ni una mosca. Muchas veces somos impactados con una imagen de un Jesucristo humillado. Y no le quepa duda, Cristo entró en la historia para humillarse hasta la muerte, para padecer la muerte que usted merecía. Pero hoy día,
Cuando nosotros vemos pasajes como el de Hechos capítulo 7, o cuando vemos nosotros el testimonio del apóstol Juan en Apocalipsis, Jesús ya no está en su estado de humillación. Él se ha levantado de la muerte para ser hoy día el juez del universo. Y Él volverá ya no en su estado de humildad, sino que en un estado de exaltación, de gloria, de coronación. Él irrumpirá en la historia, ya no para nacer en un pesebre, sino que para venir montado en un caballo y poner orden sobre todas las cosas. Y es por eso que usted y yo podemos tener la firme esperanza de que no importa cuántas injusticias yo sea perjudicado a través de ellas, el Señor traerá justicia y no dejará a nadie sin su justa retribución. Usted puede confiar, así como Esteban, que el Hijo del Hombre vendrá a juzgar todas las cosas. Entonces piensa en esto. Esteban tenía absoluta claridad de quién era su Señor. Y él entrega la causa al juez justo. Es por eso que él es capaz de decir: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No les tomes en cuenta este pecado. Porque Esteban tenía en su corazón la firme convicción de que Jesucristo como juez no solamente vendrá a poner orden, sino que también mediante su sacrificio y la fe que el Espíritu Santo pone en los corazones de las personas, muchos tal vez incluso de aquellos que estaban ahí, llegarían al conocimiento del Evangelio. Y hay un ejemplo muy singular que no está puesto aquí de manera arbitraria. Se dice que cuando Esteban fue asesinado, pusieron sus vestidos a los pies de Saulo. ¿Y quién era Saulo? Aquel que después iniciaría una gran campaña de persecución en contra de la iglesia, y que en medio de una de sus aventuras para cazar cristianos se encontraría con el propio Señor Jesucristo. Y él, dejando de ser un perseguidor, pasaría a ser uno de los hombres que fue utilizado como instrumento por Dios para expandir las fronteras del Evangelio, como tal vez pocos hombres en la historia han sido utilizados. El testimonio de Esteban nos enseña que quien juzga las cosas es Cristo Jesús. Cuando Saulo vio que a Esteban lo mataron, él estuvo de acuerdo y probablemente celebró la muerte de Esteban. Pero Esteban oró: no le tomes en cuenta ese pecado. Posteriormente vemos al apóstol, a Saulo, convertirse en apóstol de Jesucristo. ¿No le parece maravilloso cómo Dios ordena todas las cosas en la historia para producir el bien que Él tiene planificado, aún en cuestiones tan terribles como el asesinato de uno de sus hijos? Jesús es nuestro juez. Nunca nos pongamos a nosotros como jueces de los demás. Nunca nos pongamos a nosotros como jueces incluso de aquellos que nos infringen dolor. Entregue su causa al Señor. Él pagará. Él retribuirá a cada quien conforme a sus obras. Entregue su sufrimiento, entregue su dolor en los brazos del Señor. Él sabrá retribuir justamente a cada quien. Vemos entonces a Jesucristo exaltado en la figura del Hijo del Hombre, en la visión de Esteban como nuestro juez. Pero en segundo lugar, vemos también en este texto que Jesús desempeña una función de testigo. Jesús no solamente es nuestro juez, sino que también Él es nuestro testigo. Porque Él ve y sabe todo lo que acontece, todo lo que tú haces, todo lo que incluso otras personas te han hecho. Jesús ve el mal que hay en ti, o ve también incluso el mal que otras personas producen en ti. Él no solamente es juez, Jesús también es testigo. Y lo que nosotros vemos en el texto es que cuando Esteban es apedreado y asesinado,
no solamente él ve la visión de Cristo Jesús para manifestar su función de juez. Hay otra parte del texto que nosotros acabamos de leer y que tiene mucha relación también con lo que vimos nosotros en la cruz de Cristo, cuando el verso 56 dice que vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Ellos gritaron, se abalanzaron en contra de él, lo empujaron, lo apedrearon, y mientras lo apedreaba, el versículo 59 dice que él oraba y decía: recibe mi espíritu. Tal cual, tal vez como Jesús en la cruz, después de exclamar y de expirar su último suspiro, ¿cierto? A posterior de decir: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esteban cerró los ojos y murió. Pero esta es la esperanza para quienes morimos en Cristo Jesús. Que aquellos que estamos en Cristo Jesús, la muerte física abre la vida espiritual. La muerte física abre la vida espiritual. Y nuestro Señor Jesucristo es testigo de eso, porque Él vino a testificar delante del Padre de que nosotros éramos sus hijos, para que cuando la muerte llega a quienes somos hijos de Dios, eso abra la puerta de la vida espiritual. No somos como aquellos incrédulos que cuando mueren físicamente también mueren espiritualmente. Queridos hermanos, es por eso que la vida cristiana no se trata de creer en Cristo y ser feliz. Probablemente usted pueda dar testimonio de eso, que la vida cristiana no se trata de me encontré con el Señor y en mi vida ahora todo sale bien, todo mejoró y soy un hombre sin dificultades, sin problemas, sin angustias, sin sufrimiento, sin enfermedades. Ninguno de nosotros podría decir eso. Pero lo que sí sabemos es que aquellos que hemos creído en Cristo Jesús abrazamos las promesas de nuestro Salvador, de que Él, después de esta vida, nos abre las puertas de la vida eterna para un lugar en donde no habrá más sufrimiento, en donde no habrán más lágrimas, en donde no habrá más dolor. Entonces ahí estaba Esteban de rodillas mirando al Señor, mientras él recibía las piedras en su cuerpo, mientras él estaba siendo asesinado, su mente y su corazón estaban puestos en Cristo Jesús. Porque sabía que cuando él cerrara los ojos a esta vida, cuando los volviera a abrir en la vida venidera, se encontraría cara a cara con quien es su Salvador. Tal vez, hermanos, la vida cristiana no se trata de vivir felices para siempre. Y es por eso que me gustaría reflexionar, a modo ya de ir concluyendo algunas cosas de este pasaje. ¿Cuál es el valor que tiene para nosotros el lamento? Vivimos, y tal vez usted podría concordar conmigo, en medio de una sociedad que le tiene terror al lamento. Y eso es algo que nos separa de la cultura oriental. Porque el pasaje que nosotros acabamos de leer es un pasaje triste, que efectivamente nos trae esperanza en Cristo Jesús, de que en Jesús encontramos a nuestro juez y que en Jesús encontramos a nuestro testigo. Esteban, después de morir, está en la presencia de Dios, está en la gloria con Cristo, disfrutando de las promesas del Señor, esas mismas promesas que nosotros hemos abrazado y que por tanto el día de mañana también experimentaremos con nuestros propios ojos y nos encontraremos con Esteban en la gloria. Sin embargo, queridos hermanos, quiero llevarlos a pensar en aquello que realmente es este texto, es la muerte de un hombre. La iglesia, después de que Esteban murió, no fue a reunirse y a celebrar. Ellos tuvieron que hacer un funeral. La iglesia, los hermanos de Esteban, tuvieron que tomar su cuerpo para después sepultarlo. Y ese es el precio que tiene la misión en nosotros. Muchas veces nuestra fidelidad hacia el Señor traerá dificultades para nuestra vida. Ya se lo dije, la vida cristiana no se trata de
creer en Jesús y ser feliz. Menos aún en contextos como los nuestros, en donde las celebraciones son públicas, pero los lamentos son privados. En Oriente no es así. En la cultura oriental, que es la cultura en donde vivieron estos hombres hace tantos siglos atrás, los lamentos también eran públicos. Es por eso que Santiago es capaz de escribir que debemos alegrarnos con los que están felices, pero también debemos llorar con los que lloran. En nuestra cultura occidental, por lo general, celebramos en público, pero no nos lamentamos en público. Y esto tiene que ser algo que, de alguna manera, tenemos que reflexionar, porque si usted mira hacia la Biblia, hay todo un libro que se llama Lamentaciones. Y de hecho nosotros acabamos de leer un texto bíblico al inicio de de conexión para introducir la adoración. Leímos un texto de un libro que tiene por título Lamentaciones. El libro de los Salmos. Usted sabe que el libro de los Salmos es la composición de 150 cánticos. ¿Sabe cuál es la sección o el grupo más grande de salmos? Los salmos de lamentos. Los salmos de lamentos son la sección más grande. Y esto tiene un significado para nosotros también. ¿Por qué? Porque el Señor nos invita a que, así como celebramos juntos las alegrías, las victorias, y así como celebramos juntos que nuestro corazón esté contento, el Señor también nos invita a que aprendamos a lamentarnos juntos, porque en eso también encontramos consuelo y encontramos esperanza. ¿Qué hacer cuando estamos luchando con una enfermedad? ¿Qué sucede cuando el médico te dice que tienes cáncer y solamente te quedan 6 meses de vida? ¿Qué haces cuando la promesa del vivir felices para siempre no se cumple y recibes un documento del tribunal para que lo firmes y te puedas divorciar de tu esposa o de tu esposo? ¿Qué hacer, querido hermano, cuando llega esa noticia indeseada de que aquella persona que contaba con tu cariño y con tu aprecio falleció en un accidente trágico? ¿Qué hacer con esa madre que tenía la expectativa de poder formar una familia, pero que a los pocos meses recibe la noticia de que su hijo había muerto en su vientre? ¿Qué hacer con todos aquellos que dentro del contexto de la iglesia sufren por causa de las consecuencias del pecado? Sus vidas se desmoronan. ¿Qué hacer cuando nos enfrentamos como iglesia a situaciones tan tristes como los funerales? La respuesta es que tenemos que aprender la disciplina del lamento. Lamentarnos juntos. Es una forma de no negar nuestra realidad. Es una forma de no volvernos insensibles al dolor de aquellos que nos rodean. Es una forma en la que podemos descubrir que el amor de Dios que se manifiesta en la comunidad es más grande que el dolor que hallamos en esas experiencias traumáticas. Queridos hermanos, cuando vemos la historia de Esteban, vemos a una iglesia que tomó su cuerpo y tuvo que lamentar su partida. Y esto lo hicieron juntos. ¿Qué produce todo esto? Esto produce que, y voy a citar una frase muy famosa, que la semilla de la iglesia termine siendo la sangre de los mártires, donde más había persecución, donde más había odio hacia las verdades del Evangelio, con mayor fuerza se levantaba la iglesia y el testimonio de la predicación. Con mayor fuerza se anunciaba a Jesucristo como Señor y Salvador. Por tanto, vemos nosotros que en nuestros contextos
en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de nuestros sufrimientos, no solamente contamos con la esperanza de que Jesús es nuestro juez y nuestro testigo, también el Señor hoy día nos invita a que juntos como comunidad, como iglesia, podamos buscar el consuelo y la paz que en ninguna otra parte podemos hallar sino solamente en contacto con las palabras de nuestro Dios. Hermanos, ¿qué aprendemos entonces de las últimas palabras de Esteban antes de morir? Aprendemos, en primer lugar, que la vida cristiana no está exenta de dificultades, angustias y problemas. Pero que delante de ellas tenemos un gran juez, que no dará por inocente a aquel que es culpable. Y que si en nuestra fe, en nuestro corazón hay hallada fe, entonces confiaremos en que delante del tribunal del Señor podremos recibir esa frase maravillosa: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. También aprendemos que nuestro Salvador testifica de nosotros delante del Padre para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Aprendemos que aun cuando los dolores y las angustias de este mundo superen nuestra esperanza, podemos hallar consuelo, apoyo y ayuda en quienes son nuestros compañeros en la batalla, en quienes son nuestros hermanos en la fe. Mi invitación, mediante el estudio de las verdades de este texto, es a que pongamos nuestra vista en donde Esteban tenía puesta su vista, en Cristo Jesús. Cree en Él, entrega tus cargas, tus pesares y tus sufrimientos en Él. Y cuando entonces lleguen los tiempos de prueba, sabrás que no estás solo. No solamente porque el Señor prometió su compañía, sino también porque Él ha puesto compañeros a tu lado para sustentarte, para animarte a seguir abrazando la esperanza de saber que nuestra vida no se termina con la muerte. Ella solamente nos abre el camino hacia la vida eterna. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, nos perdone por nuestra dureza de corazón, si es que hemos sido resistentes a su palabra y a la acción del Espíritu Santo, y ponga en nuestro corazón estas verdades, que tenemos en Cristo Jesús a un juez, a un testigo y además a una comunidad para enfrentar todas las dificultades. Que el Señor te bendiga.